mantiene sujetados órganos del tronco, del abdomen y también la cabeza. Es importante su constitución, lo forman el disco intervertebral y también la parte ósea, que son las vértebras. Tiene una gran movilidad. En general, cada unidad de hueso, disco, hueso, no es tanta la movilidad, pero juntos sí lo presentan, tanto como flexión, extensión, rotación e inclinaciones. Esta imagen de acá es importante porque permite ver las características de la columna vertebral. Dennis ya había propuesto de que la misma columna la podemos diferenciar en 3 sectores, 1, 2, 3, columna anterior, columna media y columna posterior. Y consideraba de que esto era importante para la patología traumática porque él argumentaba de que 2 de este tipo de columnas afectadas podría considerarse ya una lesión inestable. Pero si solamente estaba afecto una de las columnas, sea 1, 2 o 3, esto se consideraba dentro de columna de una lesión de tipo estable. Estos son los componentes de las columnas, el ligamento longitudinal anterior, que se ve acá de negro, el anillo fibroso, la mitad, y la mitad del cuerpo anterior para la columna anterior, para la columna media, la parte posterior del disco y de la vértebra, y el ligamento longitudinal posterior, y para la columna posterior tenemos el ligamento supraespinoso, el que va encima de las espinas, el interespinoso, el ligamento amarillo y las articulaciones intervertebrales, ¿no? Bien, como hemos visto, la columna permite grandes movimientos, como en esta gimnasta, tanto de flexión, de rotación, pero también es asiento de lesiones, y eso es lo que vamos a ver. Vamos a empezar por las lesiones de la cervical. Las causas más frecuentes de las lesiones en la columna cervical son los accidentes de tránsito, como se ve en la imagen, zambullidas en piscinas, o puede ser también en el pavimento o como esta gimnasta en el piso de gimnasia, o por heridas de proyectil de arma de fuego. Se pueden clasificar las lesiones en la columna cervical según su mecanismo. Hay lesiones por aceleración, desaceleración, lesiones por extensión, lesiones por flexión, lesiones por lateroflexión y lesiones combinadas. Esto es un poquito complicado saberlo, pero explicarlo de esta manera, pero creo que con ejemplos es más fácil. Vamos a ver una lesión por aceleración, desaceleración. Esta es la lesión que se produce cuando el individuo está en un vehículo, el cinturón de seguridad lo sujeta y él se va hacia adelante y la cabeza hace como una especie de latigazo. También se conocen lesiones por latigazo. Esta es una lesión de aceleración, desaceleración. Las lesiones por extensión, es decir, el cuello se va hacia atrás. Aquí en el video, si lo podemos ver, a pesar de la cámara lenta, es un poquito verla, pero este arquero recibe un rodillazo y su cuello va hacia atrás. Ahí el número 10 lo tapa un poco. Es una lesión realmente de cuidado porque este arquero falleció posteriormente camino a los hospitales. Las lesiones por flexión, en esta gimnasta que hemos visto, graciosamente con sus movimientos, puede producir un zambullizo del gimnasio, ¿no? Esta es una lesión por flexión. Se flexiona bruscamente la columna cervical y esta es una lateroflexión. Esta es una lesión muy, muy aparatosa de este individuo, de este arquero que flexiona bruscamente de forma lateral. Este arquero pudo continuar jugando y por suerte no recibió, es muy corpulento.
Era una lesión inclusive que puede llegar hasta la muerte. Y estas son las lesiones combinadas por movimientos combinados en el cuello, a pesar de que estamos bajándole mucho la velocidad de la cámara, podemos ver de que el cuello, la cabeza toma diferentes velocidades. Bien. En el diagnóstico de lesión cervical se hace por la clínica. El dolor principalmente cuando el dolor es, cuando se trata de un problema cervical no tan serio, que no es muy complicado, es un dolor que puede ceder a las 24 horas, pero las manifestaciones dolorosas del cuello pueden en las primeras 24 horas tener de moderada a intensidad. Y puede, si en todo caso el dolor, la lesión es un poco más severa, mantenerse muy, muy severo el dolor por 2 o 3 días, seguir bajando el dolor con los días. Como dice aquí en la diapositiva, en los casos leves el dolor cede al 10º día. No es tan inmediato esto de los problemas de columna cervical, de que el dolor pueda ceder en unas horas, sino que a pesar de que haya sido leve, el dolor puede ceder después de 10 días. A veces se acompaña de irradiación hacia la zona occipital, o sea, el occipucio, y es un dolor que aumenta con los movimientos. Puede ser unilateral y puede irradiarse a los hombros y a los brazos. Hay que tener cuidado con los pacientes que nos llegan intoxicados o con traumatismos craneoencefálicos, porque el dolor puede ser silente, así que en las emergencias hay que tener cuidado con estos pacientes que llegan o embriagados o con traumatismos en donde las lesiones cervicales pueden no notarse, pueden adicionalmente acompañarse de sensación vertiginosa y tinnitus y disfagia si es que hay alguna lesión en las vértebras que produzca un hematoma en la zona retrofaringea. A la exploración podemos tener contractura del esternocleidomastoideo, de los escalenos, de toda la musculatura cercana a la zona de la nuca y del cuello, y de dolor al palpar las apófisis espinosas o entre los cuerpos vertebrales. Son importantes las radiografías antero, posterior y lateral. Se usaban mucho las radiografías transorales, es decir, la radiografía que se tomaban con la boca abierta y las oblicuas. Estas radiografías ya están evidentemente con el uso de la tomografía, que nos permite cortes de 1 a 2 milímetros e inclusive nos permite la reconstrucción de la parte ósea. Y bueno, es importante también el uso de la resonancia para ver las partes blandas si hay compromiso. Es con respecto a las fracturas del axis, vamos a revisar las fracturas, del atlas, del axis y en conjunto. Le he puesto así porque es una especie de resumen ya de lo que me parece que es más importante que deban conocer, o sea, no lo estamos hablando uno por uno, sino ya está resumida. Ven en los esquemas la fractura aislada del arco posterior, la fractura aislada del arco anterior, la fractura transglenoidea, o sea, la que pasa por las articulaciones. Acuérdense que es la vértebra que está pegada al cráneo. Y la fractura conminuta que se llama fractura de Jefferson. Como hemos visto, hemos anotado las partes más importantes en este slide. La fractura aislada del arco posterior es la más frecuente, comparada con la fractura del arco anterior, que es la menos frecuente. La fractura aislada del arco posterior es generalmente estable, se acompaña de otras fracturas. Es raro encontrar una fractura aislada, generalmente siempre hay compromiso múltiple. Y el tratamiento de este tipo de lesión de la fractura aislada del arco posterior es un collarín simple. En la fractura aislada del arco anterior, un poquito
un poco más el tratamiento que se usa, se usaba en el pasado, los yesos tipo Minerva o los salos yeso, como vamos a ver en los esquemas posteriormente. Se hace un poquito más de inmovilización. Se pueden colocar otro tipo de aparatos, pero este es lo que se sigue usando muchas veces todavía, ¿no? En la fractura transglenoidea, aquella que pasa por la zona articular del atlas, o sea, en la zona, en los cóndilos occipitales y la zona articular, esto existe pues una compresión como en el caso de esta gimnasta que ha golpeado la cabeza después del salto, y se usa con cierta frecuencia y no son muy inestables este tipo de fracturas, un collarín. En el caso de la fractura de tipo Jefferson, que es una fractura conminuta, donde hay compromiso del arco posterior, puede ser del arco anterior, puede ser de la zona transglenoidea, o sea, en resumen, las anteriores, generalmente son fracturas estables, pero sí existe lesión del ligamento transverso, que no sé si se ve el puntero que estoy marcando aquí, no lo sé. Bueno, aquí en la zona del odontoides, en la segunda imagen, se nota una manchita blanca. Ese vendría a ser el ligamento transverso que sujeta al odontoides, ¿no? El odontoides es esta apófisis que nos permite girar el cuello a ambos lados, a la derecha y a la izquierda. Pero si este ligamento transverso está roto, esto sí es severo, puede llevar inclusive a la muerte, y el tratamiento es quirúrgico. Pero si no está roto el ligamento transverso, es una lesión estable. Esto lo podemos ver aquí en esta diapositiva. Acá vemos al atlas, vemos el ligamento transverso que está en medio, la zona para la odontoides y la zona para la zona medular. Es estable cuando el ligamento no está roto, y se considera inestable y muy peligrosa cuando este ligamento se ha roto, como en la imagen que nos muestra la figura B. Ojo con esto. Y con respecto al axis, que es la segunda vértebra, el axis es la vértebra que tiene el odontoides, esta prominencia que nos permite de que haya un giro por medio del atlas. Le hemos diferenciado en dos grupos, la fractura del odontoides y la fractura de ambos. También en resumen, también se los he puesto aquí en resumen ya para que ustedes solamente vean lo que es más importante de la clase. Son el 15% de las fracturas del axis, y son de tres tipos, siendo la de tipo 2, de la fractura odontoide, la más frecuente. La de tipo 1 es una abulsión. Vean la imagen, cómo está rota la punta de la odontoides. Raramente se desplaza, raramente también necesita tratamiento este tipo de fractura. La de tipo 2 es una fractura en la base, donde se nota la flecha acá, ahí está la fractura de la base del odontoides. Como la circulación viene por la base del odontoides, entonces hay una alteración del aporte vascular y ocurren dos complicaciones importantes. Por un lado está la pseudoartrosis, o sea, es difícil que esta fractura consolide, y por otro lado puede ocurrir, dado que la circulación viene de la base, necrosis avascular. Se considera que si tiene más de 4 milímetros es inestable, y que también eso, dado que la separación es de 4 milímetros, esto puede inducir a falta de unión o pseudoartrosis. La de tipo 3 no merece mayor comentario, son fracturas, indudablemente que todas estas fracturas son serias, pero
No vamos a comentar mucho sobre ella. Presenta un trazo horizontal, puede ser oblicuo al cuerpo vertebral, pero la consolidación se puede presentar sin problema. Y con respecto a la fractura de ambos pedículos, esta es una fractura que le llaman la fractura del ahorcado. Se ensancha, si hay mucho ensanchamiento de la zona por donde pasa la médula puede existir un daño neurológico si hay un desplazamiento importante. Y el tratamiento puede ser de tipo quirúrgico o se hacen los tratamientos de tipo inmovilización, contracción, cuando los pacientes no son candidatos a cirugía. Esto es la fractura de odontoides en los esquemas. Ya hemos visto el tipo 1 es solamente la fractura de la punta del odontoides. La de tipo 2 es la fractura en la base del odontoides. Acuérdense que la circulación viene por la base y que puede haber necrosis avascular y también una falta de unión de la fractura. Y la de tipo 3, que es una fractura transversa del cuerpo, que, bueno, generalmente no son muy desplazadas y eso puede consolidar con métodos no quirúrgicos. Ahora, con respecto a las fracturas de C3 a C5, las hemos agrupado también y las hemos puesto de repente un poquito sobrecargado el slide, pero están en resumen para que lo pueda hacer estudiado más fácilmente por ustedes. Son el 75% de los casos de fracturas. La primera, estamos considerando, esencialmente las hemos diferenciado por la forma como se producen este tipo de fracturas. La primera es por el hundimiento anterior, o sea, ha habido una flexión importante, se ha aplastado la zona de la columna anterior y ya sabemos si es que afecta solo la columna anterior es estable, pero si afecta adicionalmente también la columna media por el aplastamiento que viene hacia adelante anterior, entonces es considerada como fractura inestable. Las cominutas son fracturas más o menos estables si es que el compromiso o sea, los fragmentos no invaden la zona por donde pasa la médula espinal y sin embargo con alguna frecuencia pueden existir estos fragmentos que invadan esta zona y que produzcan lesiones de tipo neurológicas. Ahora, la lesión en lágrimas se conoce y aquí muestra la flecha como si fuera una especie de gota o alguien lo vio y le pareció que era como si fuera una lágrima, significa una lesión muy importante para que esto se produzca, esta aparente fractura que no es tan importante vista de esta manera. Para que esto ocurra debe haberse roto toda la zona ligamentaria de la parte posterior y quizás media y además la, la, la columna anterior, porque ha golpeado la vértebra de arriba con la vértebra de abajo y la ha roto. Entonces, esta es una lesión muy, muy importante. Generalmente se acompaña de lesión de tipo neurológica. Ojo, vamos a ver un esquema. La imagen radiográfica no nos explica en su totalidad el tipo de lesión, pero en la siguiente diapositiva vamos a ver realmente lo que ocurre. Y la lesión en paleador de arena que se origina por contracciones bruscas son lesiones estables, solamente es compromiso de la zona apofisiaria, de la apófisis en la zona posterior de la columna, de la apófisis espinosa, por flexiones agudas intensas, con cierta frecuencia. No hay lesiones neurológicas, no hay lesiones ligamentarias importantes, así que principalmente es la molestia dolorosa por el esfuerzo que se hizo al palear, al haber una contracción brusca de la musculatura que se encuentra en esa zona.
Las lesiones en el libro abierto, como se ve aquí, entre vértebra y vértebra existe normalmente una distancia normal, pero acá se ve como que la vértebra donde se encuentran las flechas, que la vértebra bosteza, como si abriera la boca, esta vértebra de encima con la de abajo, y esto nos está implicando una lesión importante que puede producir lesión de tipo neurológica y compresión de tipo medular. Entonces acá vemos algunos esquemas que nos permiten ver en realidad qué es lo que está sucediendo. En la imagen en lágrima, por ejemplo, para que ocurra la lágrima, tiene que haberse roto los ligamentos interespinoso, puede haberse roto también el ligamento amarillo, puede haber lesión intervertebral, y hacia adelante la imagen en gota de lágrima, pero a pesar de que no aparenta ser muy seria, esta es una lesión seria. Vean el compromiso, no solamente está la columna anterior, la media, sino la posterior. Según Denis, cuando tenemos más compromiso de una columna, si tenemos una o dos columnas lesionadas, se considera una lesión inestable y es posible la lesión de tipo neurológica. Acá también vemos un bloqueo fascitario, que es lo máximo que podemos esperar de una lesión en libro abierto. Ha habido una listesis marcada. Vean cómo cómo la médula tiene que arquearse y de una forma importante y tener un tipo de lesión. Y en las fracturas conminutas, aquí se ve la imagen de una tomografía. La zona del canal medular está conservada en la parte posterior, pero en la parte donde está la lesión vertebral se nota que la vértebra ha invadido el canal medular y está produciendo una lesión de tipo neurológica. Bien, bueno, el tratamiento para las lesiones en la columna cervical es evitar o minimizar la lesión neurológica. Es importante la inmovilización precoz y adecuada, un collarín rígido o semirrígido. Para esto debo felicitar a los bomberos que siempre con un tipo de lesiones nos llevan los pacientes al hospital con su collarín y en la tabla, y ellos, en que no existen las lesiones, no se sobran con las lesiones, siempre van los pacientes con su collarín, y eso es importante porque esto minimiza la lesión neurológica. Una vez que ya tenemos al paciente inmovilizado, es importante el transporte rápido y seguro para que llegue al hospital y se logren hacer el reconocimiento de la lesión neurológica por el especialista. En cuanto al tratamiento definitivo, aquí algunos tratamientos que se hacían, la tracción de la zona del cráneo con la intención de estirar la zona cervical. Esta imagen es un chaleco con halo. Acá vemos un chaleco ya un poco a la izquierda, un chaleco un poco ya más sofisticado. Este yeso que involucraba el cráneo, la mandíbula, parte del tórax, se conoce como yeso Minerva. Ya no se usa, ya no, pero en una época sí se usó. Me parece que hace cerca fue la última vez que vi uno de este tipo de yesos. Vean cómo es lo complejo para el neurocirujano manejar este tipo de lesiones de forma quirúrgica. Aquí en la parte central, el arco en C, vemos que se está haciendo la colocación de primero una aguja que es percutáneo, no se abre el cuello, todo se hace con este aparato de arco en C o intensificador de imágenes. Y una vez que se ha puesto el clavo, se ha puesto un tornillo fijando la odontoides. Y en las otras imágenes podemos ver la colocación de un tornillo para fijar la odontoides, y
una placa que va por vía anterior para fijar la inestabilidad que existe en la columna cervical, producto de las lesiones. Bueno, como segundo punto hablaremos sobre las lesiones de la columna dorsolumbar. Hay que tener en cuenta que dentro de ellas la causa más frecuente de este tipo son los accidentes de tránsito, en el 45% de los casos, la caída por precipitación, como este deporte que está haciendo aquí este joven, saltando de edificio en edificio, y 20% deportes, y en actos violentos un 15%. Hemos diferenciado aquí, hemos juntado, perdón, las patologías dorsal y lumbar porque es muy parecida. Hay que tener en cuenta que existe una mayor frecuencia en los varones de 4-1 y suele estar más afectada la zona de la charnela dorsolumbar, que es la zona entre la última dorsal y la primera lumbar, o sea, entre D12 y L1, que es una zona de transición muy vulnerable a la fuerza de rotación. Sin embargo, la columna dorsal, que son 12 vértebras, solamente está afectada en un 25%, a pesar de que tiene más cantidad de vértebras. La patología fracturaria en la columna dorsal es menos frecuente en los adultos relativamente jóvenes, dado de que existe una estabilidad que ofrece la caja torácica. Sin embargo, hay algo que tener en cuenta, que en los ancianos la lesión dorsal es la más frecuente, o sea, es todo lo contrario. En gente que no es muy mayor, la zona principal de afección es la zona lumbar, pero en los mayores, en los ancianos, la zona más frecuentemente afectada es la zona dorsal, y esto debido a que se presenta la osteoporosis en ellos. Hemos clasificado en dos grandes grupos a este tipo de lesiones, en lesiones estables, como vamos a ver ahorita, y en lesiones inestables. Va a depender de ciertas características. Ya algo no hemos aprendido al inicio de la clase con la clasificación de Dennis. Bien, con respecto a las lesiones estables, tenemos por compresión axial, la columna posterior generalmente está indemne. No hay lesión aquí de tipo neurológica. Está un poquito aplastada la vértebra, pero no existe mayor alteración, siempre y cuando tenga algunos requisitos. Por ejemplo, que el arco posterior, que la zona posterior se mantenga indemne, de tal manera de que la zona posterior no tiene lesión neurológica. Cuando es por flexión, las vértebras pueden acuñarse en la parte anterior, pero si tiene estas dos características, si la cifosis que se ha producido producto de la compresión de la vértebra es menor de 10 grados, o la pérdida de altura es menor del 40%, entonces esto se considera estable. Pero si la pérdida de altura es mayor del 50%, se considera inestable. O sea, esta misma lesión puede pasar a ser inestable por cuestión de pérdida de altura. Eso lo vamos a explicar en un diapositivo para que se sepa. Pueden existir también otras lesiones inestables, así como en el cuello, por contracturas tipo el paleador de arena, que son fracturas de la apófisis espinosa, por golpes directamente o por proyectiles que no complican la zona medular. En cuanto a las fracturas inestables, tenemos tres: por estallido, por flexión y rotación, y por flexión y distracción. En este caso, tenemos que tener en cuenta lo que ya se ha dicho en el slide anterior. Si es que existe o no pérdida de altura importante para considerar si se trata de una lesión inestable o no. Y eso lo vamos a ver en el siguiente slide. Pero
Se llama estallido cuando la fractura estalla en su totalidad y tenemos pues una fractura de tipo cominuta. Cuando existe una fractura de tipo cominuta a varios fragmentos, el fragmento de la zona de la parte vertebral posterior puede invadir, como se ve en el esquema y en la flecha, se ve ahí la fractura de la vértebra en la primera imagen, invadiendo la zona medular que se ve aquí en la resonancia. Entonces, en las fracturas inestables con cierta se puede encontrar con cierta frecuencia lesiones de tipo neurológica, de tipo variables, desde la paraplegia o paraparesia, inicialmente no mucha lesión, hasta la lesión completa de la médula. Las lesiones, como se ha dicho, va a depender de la disminución, la lesión más arriba, más proximales hacia la zona del cuello, evidentemente que producirán mayores lesiones de tipo neurológicas. En las lesiones por flexión y rotación, las llamadas las fracturas por rebanadas, son más frecuentes en la charnela dorsolumbar y es frecuente en la zona medular. Noten cómo la vértebra está fracturada en la parte central. Ha habido una rotación importante y ha habido una flexión, lo cual ha fracturado la médula, ha roto los ligamentos interespinosos, las articulaciones interapofisiarias o intervertebrales, también el ligamento amarillo, el ligamento longitudinal posterior, la vértebra. Y tenemos la imagen como si fuera una imagen en rebanada, y esta es una lesión muy importante que puede producir lesión de tipo neurológica. Y en las flexiones y en las lesiones por flexión y distracción, que eran frecuentes antes con el cinturón de seguridad, estos cinturones que se usan solamente sujetando las extremidades inferiores, actualmente siguen todavía habiendo este tipo de lesiones. Hay que tener en cuenta que en la parte posterior del vehículo, en los asientos, el que va en el centro, con mucha frecuencia solamente sujeta las piernas, de tal manera de que en el momento de ocurrir el accidente, la velocidad impulsa el cuerpo hacia adelante y puede producir una lesión muy parecida a la anterior, que también es una fractura a través del cuerpo vertebral y puede producir una lesión neurológica y evidentemente lesiones abdominales, tanto con el cinturón o por el golpe, producto del cinturón de seguridad. ¿Qué tenemos en cuanto a la clínica? Tenemos que sospechar en todos los pacientes politraumatizados nuevamente la cuestión del trabajo de los bomberos, que es importante. Hay que adecuarnos a manejar de esa manera a los individuos. Un individuo que se cae, que tiene lesión, no es para cargarlo directamente. Por suerte, la cuestión preventiva ha variado y a través de los años. Anteriormente lo que agarraban era a la gente, rápidamente la subían en una camioneta, media doblada, media estirada o como sea, con la intención de llevarlos a los hospitales, y esto en realidad produce un daño mayor en los individuos. Tiene que colocarse la tabla. Aquí, como ven, se está colocando la tabla. Hay que hacer una buena historia clínica, a llevar a una hospital. Hay que ver si es que son cuestiones simples nomás, o sea, no han sido producto de accidentes importantes, y eso nos va a decir que el accidente no ha tenido tanta intensidad y podemos sospechar de una fractura de tipo patológica. También la exploración inicial hay que hacerla en el lugar donde, en la forma como se encuentra el individuo. Hay que palpar las apófisis espinosas, palpar, ver los estímulos, palpar la región abdominal, cosa que ya tenemos que hacerla dentro de los hospitales. En los estudios de imágenes son importantes las radiografías, tanto la radiografía frontal como la lateral. Las radiografías oblicuas se usaba mucho para ver la fractura de pedículos.
hay que tener en cuenta que a pesar de que tenemos la tomografía, siempre las radiografías simples, la de frente y de perfil, son importantes y no se deben obviar. Las que sí se pueden obviar son las radiografías oblicuas por el uso de la tomografía y porque adicionalmente también tenemos la resonancia, permitir las lesiones, ver las lesiones óseas y las lesiones de partes blandas. Aquí vemos y vamos a interpretar esto de la pérdida de altura para diferenciar las fracturas que son estables de las inestables. Aquí tenemos la medida de la vértebra previa a la lesión. Vean que estamos midiéndola aquí con un corchete. Vean la vértebra aplastada, está de verde la medida. Si consideramos que la pérdida de altura es del mayor al 50%, esto se considera inestable. Si la pérdida de altura llega solamente al 40%, todavía se considera estable. Ojo con esto, nuevamente se vuelve a explicar la pérdida de altura. Ahí supongamos que el corchete amarillo tiene 5 centímetros y el verde tiene 2.5, ya la pérdida de altura que tenemos ahí es del 50% y eso consideramos inestable, es una lesión peligrosa, es una lesión que puede tener lesiones de tipo neurológicas. Adicionalmente, podemos tener otro tipo de pruebas, por ejemplo, en el slide inferior derecho, donde se está midiendo aquí, existe una medida de ángulo de una cifosis de 11 grados, lo cual pudiéramos decir que ya existe o puede existir una lesión de tipo neurológica. Asimismo, el desplazamiento por encima de 3.5 milímetros también. Pero para no complicarnos, vamos a hablar solamente y vamos a preguntar sobre la pérdida de altura, que viene a ser, parece uno de los puntos que deben tener ustedes en cuenta, y ya las precisiones diferentes ya son precisiones de la especialidad. Nuevamente, para que vean la diferencia que hay en la radiografía. En cuanto al tratamiento, hay que movilizar en bloque, el reposo en cama dura, si es que no existe posibilidades de tratamiento quirúrgico o son lesiones simples, la analgesia y los relajantes musculares. Si la función intestinal puede abolirse, hay que dar una dieta y un sueroterapia para el paciente. Las ortesis toracolumbares que se usaban, o los yesos que se usaban antes, ya no se usan. Ahora las ortesis se usan, son algo caras, pero son más fáciles de colocar. Asimismo, también las que son semirrígidas, los corsés de yeso ya tampoco se usan. En muchos se hace cirugía, como vamos a ver después, sujetando las vértebras, o la aplicación de cemento también, que en algunas instituciones lo hacen. Aquí, por ejemplo, algunos tratamientos. Tenemos tratamientos de tipo no quirúrgico en los primeros slides, los que están de azul. La colocación del yeso, que antes la hacía el traumatólogo, hace ya muchos años que no colocamos esto. Ya se colocan estas ortesis que están a la derecha, que son más cómodas, permiten un mejor apoyo del paciente y no tenían tantos problemas como los yesos que se ponían en el pasado. Cuando existen criterios para procedimientos de tipo quirúrgico, se opta por los tratamientos con placa y tornillos, como se ve en estas imágenes. La colocación de la placa aquí con tornillos han aliviado esta listesis, este movimiento traslativo que tiene la columna hacia atrás, que se llama listesis.
se ha corregido con una placa y tornillos. Y algunas de las complicaciones que podemos encontrar con las lesiones de la columna dorsolumbar, la trombosis venosa profunda, para lo cual el paciente debe tener el tratamiento anticoagulante o una profilaxis anticoagulante con heparinas de bajo peso molecular por un mes, como dice aquí el slide. Hay que tener en cuenta que son pacientes que están tirados en la cama, muchas veces pueden padecer temas infecciosos urinarios o respiratorios que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que el hecho de estar encamado prolongadamente en estos individuos puede producir úlceras por decúbito en zonas inclusive que no son tan prominentes. Acá estamos viendo en la zona posterior de la columna, en la zona del sacro, que sí es muy frecuente, que puede ser motivo de que esto lleve al individuo a la muerte, ¿no? Inicialmente por una sepsis local, o sea, una infección que donde están las úlceras, y posteriormente cuando ésta se generaliza. Hay que tener en cuenta que pueden haber deformidades y angulaciones en los pacientes que son tratados conservadoramente, es decir, que no tienen cirugía. Y si hubiese esta posibilidad en que no se pueda operar y posteriormente sí se puede hacer un individuo, posteriormente estos individuos pueden acceder a lo que conocemos como artrodesis, que significa, es muy parecido a la cirugía inicial, donde no existe la posibilidad de mantener el movimiento de un segmento afectado en la columna. Generalmente se colocan placa y tornillos para fijar, pero todo ese sector que se fija se queda sin respiración. Sin movimiento, perdón. Aquí vamos a ver un ejemplo. Tenemos un individuo que ha caído por la escalera, un alpinista, con una hiperflexión de columna, o sea, esta es una lesión por extensión. Vemos el daño de los discos intervertebrales. Aquí se están reemplazando los discos intervertebrales y se está poniendo una placa con tornillos vía anterior para estabilizar la columna. Es posible que sea necesario también estabilizar la zona posterior. Aquí se están poniendo unas barras. Hace ya algunos años que vengo usando este slide, cerca de unos 10 o quizás más años, y inicialmente parecía ciencia ficción. Esto ya se está usando inclusive en el Perú. Lastimosamente es muy, muy, muy caro, pero ya se puede hacer fijaciones de columna de este tipo, tanto con las placas y con este tipo de barras. Bueno, con respecto a la lesión del sacro, una cuestión muy corta. Aquí tenemos el sacro en el esquema, lo hemos pintado de violeta, verde y rojo para diferenciar las diferentes zonas que tiene el sacro. La zona 1, que es la zona roja, es la zona de los alerones. La zona 2, que es la zona de las forámines, o sea, es donde están los agujeros por donde salen las raíces. Y la zona 3, que es la parte central, que es por donde discurre el canal espinal. Entonces, según esto, tenemos aquí al otro lado el resumen de las fracturas del sacro, que lo vamos a ver aquí mínimamente un poquito más amplio. Con respecto a la zona 1, hemos dicho ya que afecta a la zona de los alerones, es decir, que las fracturas están por fuera de las forámines. Entonces, aquí vemos los nervios cómo salen. El L5 que muestra el esquema está acá arriba, S1, S2, y evidentemente que pudiera haber algún tipo de lesión, pero estas lesiones neurológicas solamente son del 5%. Puede producir pie caído en la lesión del sacro de tipo 1. La del tipo 2, que son las fracturas que ya se ven por las forámines,
Estas son las lesiones neurológicas son más frecuentes, ya llegan al 30%, ojo con eso, y pueden involucrar tanto las raíces de S1, S2, bueno, aquí es un poquito más complicada la fijación. En el Perú todavía se hace fijación de la fractura del sacro cuando son desplazadas. No tenemos grandes especialistas todavía para la fijación de este tipo de fracturas y se está esperando que en los nuevos médicos que se capacitan sean especialistas también en columna. Y con respecto a la zona 3, la zona 3 es las fracturas que comprometen el canal medular tanto en la zona, tanto de forma transversa como de forma longitudinal. Aquí sí es importante el déficit neurológico, el déficit neurológico puede ser del 60 al 100%, ojo, las lesiones que pueden producirse es la lesión de caudequina, puede haber una incontinencia vesical, puede haber una incontinencia de tipo intestinal y un trastorno de la función sexual. Entonces, en la zona 3 son lesiones muy, muy severas, es muy difícil la fijación. Si la lesión ocurrió a este nivel y no produjo mayor lesión, bueno, ha sido una suerte que tiene el individuo, se maneja solo con el tratamiento de tipo conservador. En cuanto a las lesiones de pelvis, rápidamente vamos a repasar de que tenemos radiografías de tipo pélvicas que son importantes, tanto la anteroposterior como la cefálica. La cefálica se llama radiografía de entrada y la caudal se llama radiografía de salida. Tenemos la proyección alar y obturatriz, la tomografía y la resonancia. Esto lo vamos a ver rápidamente aquí. Estas son las imágenes que nos permiten ver la sombra radiográfica. ¿Qué es lo que vemos cuando estamos viendo una radiografía de pelvis? Este es el esquema tridimensional, pero cuando vemos la radiografía de pelvis, lo que estamos viendo en realidad es esta imagen que está aquí a la izquierda y no va a permitir reconocer ciertas estructuras. Esta es la radiografía de entrada. Miren cómo está el foco en el esquema. El foco radiográfico está hacia la cabeza, inclinado hacia las piernas en un 40 grados. Se llama también radiografía inlet. Nos permite ver el anillo pélvico de esta manera. Esta es la radiografía que nos permite ver toda la integridad del anillo pélvico. Y la radiografía outlet o radiografía de salida, que va en dirección desde la rodilla hacia el abdomen, hacia la pelvis, nos permite ver esta imagen que yo le llamo imagen de murciélago de la pelvis. Noten los agujeros, las forámines aquí, las alas ilíacas que parecen las alas del murciélago, o sea, y nos permite ver las articulaciones sacroiliacas en toda su extensión. Esto era muy importante cuando no se tenía tomografía. A veces todavía la seguimos usando, pero ya la tomografía ha superado este tipo de imágenes radiográficas, pero de todas maneras teníamos que repasarla. Esta es la radiografía de tipo alar. Miren cómo está el individuo, no está acostado en decúbito dorsal, sino está de costado. Siempre el foco está en la lesión. Aquí está apoyado sobre la cadera, perdón, sobre la lesión, sobre la zona afectada, y viene la imagen. ¿Por qué se llama alar? Se llama alar porque la imagen que vemos es toda el ala ilíaca. Miren cómo se ve el ala ilíaca, todo completo. Y en la radiografía obturatriz levantamos la zona que ha sido afectada y lo que vemos claramente es el orificio obturador, por eso llamamos radiografía obturatriz. Estas eran importantes para ver tanto la columna anterior, la columna posterior,
la pared anterior y la pared posterior del acetábulo. Sin embargo, ahora las tenemos solamente de referencia y usamos mucho ya la tomografía con reconstrucción. Aquí vemos que la pelvis es la unión de tres huesos, los dos ilíacos junto con el sacro, a manera de una especie de un arco poderoso, ¿no? Imagínense que esta pelvis va a tener que soportar todo el peso corporal, tanto de la zona de la columna, de los órganos intraabdominales, intratorácicos, la cabeza, etcétera, que viene de la columna, llega hacia la zona del sacro, se distribuye hacia las articulaciones sacroiliaca y de ahí hacia las caderas y las extremidades, ¿no? Entonces, eh, la imagen que nos da la articulación es muy simple, ¿no? La imagen de la articulación sacroiliaca en realidad es muy simple. ¿Y cómo es que tolera tanto peso? Se logra gracias a los grandes ligamentos que tiene la pelvis, que muestra aquí el esquema, dentro de los cuales el ligamento más importantes son los ligamentos sacroiliaco. Existen también los anteriores. Está lleno de ligamentos en esta zona y estos son los que van a mantener la estabilidad de la pelvis. Entonces, es importante esto. Hay que tener en cuenta que el acetábulo es casi una esfera, pero muchas veces lo consideramos como si fuera un dado de seis lados, tiene un techo, tiene una parte, tiene un fondo, una parte anterior, tiene la parte posterior. Aquí lo vemos, son constituyentes, la columna anterior que se nota hacia donde está el pubis, ojo, el pubis, ahí donde dice arteria obturatriz hacia adelante está el pubis, el isquion es la zona posterior, es la zona ancha, es donde estamos sentados ahora, pero la zona del pubis es la zona que se va hacia adelante. Miren cómo está el acetábulo está incluido en una Y invertida. Esta es las columnas, estas son las columnas, tanto la columna anterior como posterior, son columnas muy poderosas, muy grandes, muy fuertes y que soportan, como se ha dicho, el peso. En consecuencia, cuando existe fractura de este tipo de sectores, son lesiones muy aparatosas que tienen que ver con pacientes politraumatizados. Bien, una vez, nuevamente la radiografía, aquí solamente para el resumen, vemos en amarillo la línea iliopectinia, esta es la línea iliopectinia, posteriormente vemos la línea ilioisquiática, o sea que va del ilíaco hacia el isquion, esta línea que la estamos viendo en verde oscuro, vemos la imagen en lágrima. Esta imagen en lágrima es importante, seguramente que lo van a ver en la parte práctica. Si nosotros vemos la imagen sin remarcarla todavía, podríamos ver que debajo de esta línea amarilla de lágrima, y la vamos a pasarla de esta manera para que ustedes la puedan reconocer. Esta es la imagen en lágrima. Posteriormente también tenemos el techo del acetábulo, que es donde está ya la cabeza femoral, y tenemos el labio anterior. Vista en esta radiografía podemos ver el labio anterior de la esfera acetabular, y asimismo, si ustedes notan en la radiografía, vemos una doble imagen y podemos ver el labio posterior ahí. Entonces, nuevamente vemos el labio anterior ahí en la cabeza acetabular y el labio posterior en la última línea. Bueno, vamos a hacer una cosa no tan complicada con respecto al acetábulo y la pelvis, a pesar de que son cuestiones muy serias. Si alguien estuvo atento acá, podría de repente decirme quién es el que
tuvo la culpa aquí de los dos. Aparentemente uno de ellos se pasó el rojo y evidentemente ha sido el auto, seguramente vino distraído y ha tenido un atropello tremendo este señor motociclista. Y estos son este tipo de accidentes que producen la lesión del acetábulo. Bien, algo sobre generalidades. La frecuencia del acetábulo es frecuente el 5% de los casos de fracturas, pero tiene una mortalidad de hasta el 20%. O sea, como hemos dicho, tiene que ver con lesiones de politraumatizados. Las causas más frecuentes son traumatismos directos en la región trocantérica. Es importante ver la zona de cómo estuvo la extremidad en el momento del accidente, dado el vector, ¿no? El vector de la fuerza. ¿Cómo es que la fuerza se transmite desde el pie o desde la rodilla hacia la zona de la cadera y rompe el acetábulo, ¿no? Aquí, como vemos, es importante el patrón. Si la extremidad está en rotación externa, o sea, tenemos el pie rotado hacia afuera, puede haber fractura de la columna anterior o de la pared anterior. Si está en rotación interna, puede haber lesión de la columna posterior, de la pared posterior o luxación. Si está en aducción, como van generalmente las damas sentadas en el vehículo con sus piernas dobladas, cruzadas, puede haber lesión del fondo acetabular o de la zona superior. Y cuando están en abducción, que generalmente los varones vamos sentados en los vehículos en abducción con un poco las piernas abiertas, puede haber fractura del fondo acetabular y de la zona inferior del acetábulo. Entonces es importante la forma como están las extremidades en el momento del accidente para tener una idea de cómo se produjo la lesión del acetábulo. Aquí vemos algunas de las clasificaciones. Solamente vamos a ver la clasificación de Judea-Letornet y vamos a ver lo más simple posible en la clase. Acuérdense que la zona de la derecha es la zona, aquí vemos el ilíaco, vemos el pubis. Acuérdense que la zona ancha que está hacia la izquierda es la zona del isquion. Entonces, todo lo que es pubis es anterior, todo lo que es isquion es posterior, y vamos a diferenciar los tipos de fracturas que vamos a ver, que es realmente muy simple, ¿no? Si la lesión está en la parte posterior, y aquí vemos que se ha roto un pedazo del acetábulo que vendría a ser la pared, entonces a esto le llamamos fractura de pared posterior. Es muy simple. En la segunda imagen es una fractura que rompe toda la zona de la columna. Vimos el esquema en la primera imagen, en el repaso de la pelvis, toda la columna, o sea, no solamente está rompiendo la pared, sino está rompiendo la columna. Acuérdense de la Y invertida, aquí hay una Y invertida, tenemos aquí la fractura de la columna posterior, y en la tercera imagen vemos que ya se ha desprendido un fragmento en la parte anterior, cerca al pubis, que vendría a ser la fractura de la pared anterior. Entonces, según esta situación, es según esta localización, son fracturas más simples. La vamos a ver en un video rápidamente para repasar. Aquí tenemos nuevamente la pelvis. Vemos la fractura. Hola, solo me faltan 10 o 15 minutos. Ya, no digo, porque ¿se está viendo todavía?
Ah, caramba, a ver. Ya, vuelvo a la clase. Bueno, acá está la fractura de la pared posterior, como se ve en la imagen. Aquí está la fractura de la columna y hacia adelante vamos a ver la fractura de la pared anterior. Bueno, vemos la fractura de la columna anterior también. Ya hay imágenes un poco más complejas. Aquí vemos una fractura transversa. Vemos que está transversal la fractura, algunas combinaciones de fracturas que no van a ser necesario apreciarlas como esta, tanto la pared posterior como la columna están rotas, y ciertas combinaciones que podemos tener que en una transversa con una pared posterior que ya no vamos a repasar. Bien, es importante el ángulo de mata. El ángulo de mata no, es una línea vertical que va desde el techo hasta el centro de la cabeza. Si es más de 45 grados, es no quirúrgica. En las tres imágenes, tanto en la AP como en la alar y en la obturatriz. Bueno, esto es lo que se usaba antes. Aquí, perdonen la carga de este slide, pero es un resumen para que vean el tratamiento de tipo no quirúrgico con el quirúrgico. Aquí están las diferencias en cuanto a qué es lo que se opta para no cirugía con respecto a cirugía. Podríamos no operar si el desplazamiento es menor de 2 milímetros, si la fractura no afecta a la zona de carga, o sea, teníamos que tener en cuenta el ángulo de mata, y si la fractura es baja, no afecta la zona alta en las columnas. Si hay baja demanda mecánica, o sea, son pacientes mayores, o si hay una osteoporosis muy severa y no hay mayor desplazamiento, solamente se hace reposo en cama, profilaxis tromboembólica, ejercicios activos, carga parcial después de 4 semanas. Si el desplazamiento es un poco mayor, de 2 milímetros, o hay inestabilidad en flexión, o hay luxación, subluxación, o ha habido luxación de la cabeza femoral, o hay fragmentos dentro del acetábulo, y disponemos de un cirujano experto en este tipo de fracturas, se puede hacer cirugía de preferencia entre la quinta entre el quinto y séptimo día. Y algunos abordajes que son principalmente para las cuestiones quirúrgicas, no son necesarias estudiarlos. Aquí la aplicación de placa con tornillos, fijando la fractura del acetábulo, tratando de recuperar la forma del acetábulo para evitar las complicaciones posteriores que vamos a ver después. Estas son las complicaciones. Podemos tener la artritis o osteoartritis, que es la degeneración, es decir, que a pesar de que armamos el acetábulo, se desencadena una artrosis severa de la cadera que obliga a colocar una prótesis de cadera ahí. También tenemos de que debido a la circulación que tiene la cabeza femoral, puede haber complicaciones con la circulación de las circunflejas a nivel de la cabeza femoral y producirse una necrosis avascular, o sea, la cabeza femoral muere por falta de circulación, y también podríamos tener procesos infecciosos, también podríamos tener esta miositis osificante donde se ha osificado toda la zona del glúteo y se está produciendo como una especie de artrodesis. Por último, en cuanto a la fractura de pelvis, una cosa muy corta, se producen fracturas de pelvis de 3 a 5% de todas las fracturas. Tengan en cuenta nuevamente que estas son fracturas de politraumatía. Aparentemente no ha sido tanto el atropello que ha tenido el señor. Sin embargo, ha roto el parabrisas, lo cual significa que la liberación de energía ha sido importante, y
puede haber una mortalidad en fracturas cuando son expuestas de hasta el 50%, del 30 al 50%, y en cerradas puede haber una mortalidad del 8 al 15%. Pueden producirse también de situaciones banales, como se ve en los videos en la parte inferior, estos señores mayores que están jugando con los nietos, se suben por querer jugar con ellos, se caen, esta señora que está bailando aquí se suelta de la mano de su pareja y cae sobre la cadera y puede producir lesiones de pelvis. Indudablemente que las manifestaciones clínicas son diferentes. Para un politraumatizado serán muy serias las manifestaciones, mientras que para estos ancianos que se han caído, las manifestaciones pueden ser como las que muestran acá el slide. Esto no se ve, esto podemos encontrarlo en personas mayores, no en los politraumatizados. Un dolor, una hipersensibilidad, que es una especie de dolor, una zona que molesta, dificultad para caminar. El politraumatizado no lo tiene, evidentemente, está en una situación que puede llegar al coma o situaciones más importantes. Puede haber crepitaciones, equimosis, edema del pelvis o perineo. A veces estos ancianos que se han caído y han fracturado la pelvis por cuestiones simples tienen equimosis en la zona púbica, etcétera. Puede haber una pequeña deformidad, pero no llega pues a las manifestaciones del politraumatizado. Ojo con este slide, que este slide está dando las manifestaciones clínicas de lesiones simples, no de los politraumatizados. A la exploración tenemos que palpar las zonas que pueden estar afectadas, el pubis, las crestas, las articulaciones sacroiliacas, el sacro, el isquio, las zonas trocantéricas, y tener una exploración de tipo neurológica. Puede producirse esto, ya hemos dicho, por atropello, cuando es más importante, impactos en motocicleta, aplastamiento. Puede tener la compresión tanto anterior, como se ve en el primer esquema. En el segundo esquema, el atropello ha sido lateral, o sea, puede haber una compresión de tipo lateral, o puede haber también lesiones por cizallamiento vertical, esta llamada caída a horcajadas, esta caída que tienen los que usan estas patinetas, que se suben a veces a los tubos, a los muros, y caen cabalgando los muros o los tubos, que pueden producirle fractura de las ramas ilíacas, ¿no? He tomado como clasificación esta que es una clasificación aparentemente complicada, pero en realidad es una clasificación simple. Van a tener en cuenta tres tipos de grupos: el tipo A, el tipo B y el tipo C. Noten solamente que en la del tipo A no existe un compromiso del anillo pélvico serio. Pueden haber fracturas como de la espina ilíaca anterosuperior, pueden haber fractura de ramas, pero puede haber fractura del sacro, pero la integridad de todo el anillo se mantiene. En cambio, en la de tipo B ya existe una fractura de una lesión del anillo pélvico. Esto sí es importante. Miren cómo se abre la pelvis, o puede ser aplastada la pelvis, como en la de tipo B2. Aquí tenemos lesiones en libro abierto. La pelvis ha recibido un impacto de adelante hacia atrás, como en los esquemas que hemos visto, y esto lo que nos está causando es lo que dice claramente aquí. Dice estable vertical, o sea, puede tolerar la carga de peso en el futuro, pero es inestable, rotacional, horizontal también se llama, o sea que se abre la pelvis, es inestable, rotacional, la pelvis se abre. En cambio, en la C tiene ambas inestabilidades, se abre la pelvis, pero también, dada que los grandes ligamentos sacroiliacos se han roto, lo que no ocurre en las otras imágenes. Vean los esquemas tanto de B como del C, todavía
se mantienen los ligamentos sacroiliacos ahí juntando el sacro en parte con la pelvis, y en cambio en la C sí están rotos totalmente. Estas son lesiones muy serias que pueden comprometer inclusive la vida. Es inestable vertical, también inestable horizontal. Acuérdense que la inestabilidad horizontal también se llama inestabilidad rotacional. Estas son lesiones muy serias. Esta es una clasificación relativamente simple, solamente hay que acordarse del tipo A, estables, tipo B, inestables rotacionales, tipo C, inestables verticales y rotacionales, y las más serias son las de tipo C, principalmente la C3. Aquí vamos a ver la de tipo A, que no son de mayor compromiso, la fractura del sacro, que ya la hemos visto. Si no hay lesión neurológica, solo con reposo va a mejorar, y podríamos ponerle tornillos, pero no hay mayor compromiso en esto, solamente con reposo. Y las fracturas de las ramas en ancianos, solamente con reposo van a mejorar. La de tipo B sí son, que llamamos en libro abierto, la pelvis se abre, como vamos a ver en el esquema. Aquí se abre la pelvis, lo que tenemos que hacer es cerrarle el libro, cerrar la pelvis. Eso lo podemos hacer con diferentes aparatos, lo podemos hacer con el fijador externo, lo podemos hacer con una placa con tornillos, inclusive hasta con una faja lo podemos hacer. Si no tenemos, estamos en un sitio apartado, le ponemos un vendaje alrededor de la pelvis y con eso podemos salvarle la vida al individuo, dado que una pelvis abierta puede acumular hasta 4 o 5 litros de sangre, pero una pelvis cerrada minimiza la hemorragia y podríamos salvarle la vida a un individuo solo usando una faja o una pequeña sábana que sujete alrededor de la pelvis y cierre la pelvis si tenemos la posibilidad. Tenemos también en la placa con tornillos, el marco de Gans, el fijador externo, algunos otros dispositivos que nos permiten cerrar quirúrgicamente ya en los hospitales. En la fractura de tipo C, que hemos dicho que son las malas de las fracturas de pelvis, ya puede haber en riesgo la vida. No es a veces poner estos vendajes porque aplastaría la pelvis, está todo desplazado. Lo que tenemos que hacer es mantener la estabilidad hemodinámica del individuo en el politraumatismo. En algunos casos pueden haber embolizaciones de arterias directas. Esto antes no se hacía, ya se está haciendo en el Perú, haciendo embolizaciones a nivel de las arterias ilíacas, tapando las arterias ilíacas para evitar el sangrado, pero a veces esto no es posible y puede llegar a la muerte. Acuérdense que estas fracturas, cuando son expuestas, son muy serias, puede llevar hasta el 50% de muerte, o sea, se salva uno sí, uno no. Aquí se muestra en el esquema cómo se pone un tornillo sacroiliaco para cerrar la sacroiliaca. Primero una aguja de Kirchner, después un tornillo que va a seguir la aguja de Kirchner por medio del uso del arco en C, y esta es la fijación que se tiene en la fractura de pelvis. Con eso ya se estabiliza y se va a esperar el tiempo prudencial para que logre el individuo volver a caminar. Nuevamente, esto no es para que lo aprendan, esto es solamente para ver la complejidad de la situación del politraumatizado y dónde entra la traumatología. Aquí, si la respuesta es estable, inestable, bueno, lo que tenemos que hacer es cerrar y estabilizar la pelvis. Si es estable, no lo tocamos. Y bueno, esto es finalmente lo que hacemos en el politraumatizado. Y algunas otras lesiones asociadas, pues finalmente tenemos aquí la complicación más frecuente de la hemorragia. Hay que prever el shock. Ya sabemos que si hay shock hipovolímico temprano puede ocurrir muerte
temprana también en los individuos. Las lesiones neurológicas pueden presentarse cuando se han roto la pelvis, generalmente las raíces o nervios periféricos. Puede haber neuropraxia también. La trombosis es importante evitarla, por eso es que una vez pasado el proceso agudo hay que hacer tromboprofilaxis. Hay que tener en cuenta que si el paciente va a estar mucho tiempo encamado, también tenemos que hacer tromboprofilaxis. Y la lesión en el tracto urinario, principalmente en los varones, se ve con cierta regularidad en las fracturas de pelvis, no así en los pacientes de sexo femenino, que es menos frecuente. Y principalmente por estas lesiones en ala de mariposa, pueden haber rupturas parciales. Ojo, si sangra el pene, cuando vean ustedes en emergencia un paciente que tiene sangrado por el meato urinario, es lógico que exista una lesión de la uretra y eso puede estar implicando una fractura de pelvis. Hay que llamar al urólogo, ver la posibilidad de pasarle una sonda de ser posible. Pueden haber lesiones de vejiga también por fracturas desplazadas y pudiera ser necesario una cistostomía suprapúbica. Bueno, puede haber disfunciones. Finalmente, este es el diagnóstico que hacemos, el tratamiento en base a la radiología, el tratamiento en general, el pronóstico, el 10% en adultos, 5% en niños, y como mortalidad, fractura abierta el 30% y si hay hipotensión el 50%. Bueno, gracias, espero si todavía se mantiene la clase, a ver si tienen alguna pregunta, si no, para terminar. Bueno, eso es todo. Gracias por la escucha. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Bien, hasta luego.